Y muchas gracias por darme esta oportunidad, que para mí la verdad es que es un placer retomar un tema que había trabajado algo en la tesis de licenciatura. No voy a decir hace cuántos años, pero muchos. Y que siempre lo había tenido ahí pendiente de decir, es que esto es un temazo, habría que trabajar sobre ello. Entonces que Feliciano y que el equipo hayáis tenido la buena idea de relanzar esta cuestión, pues para mí ha sido una oportunidad excelente para retomar un tema que me apetecía retomar. Voy a hablar para provocar. Feliciano me decía cuando recibió la ponencia que, bueno, hay algunos aspectos polémicos. Yo me alegré mucho de ese comentario y dije yo, eso es precisamente lo que quiero. Bueno, generar el debate. Como decía el obispo catalán, no sé de qué diócesis, prohibido enfadarse, pero es generar el debate, que es un poco para lo que estamos aquí. Yo creo que es lo más interesante para que luego la publicación sea más rica. Lo que voy a extraer aquí es a través de documentación escrita. Documentación escrita que he ido recopilando. A mí lo que me queda pendiente, entre otras cosas, es ir luego, ahora que ya conozco las personas que realmente participaron como protagonistas en la asamblea, pues entrevistar a algunas de ellas. Pero quería ir, una vez que tenía sus datos y una vez que tenía, bueno, yo la visión de qué ocurrió, ¿no? Y ahora ya ir a cuestiones concretas, particulares, que solo se resuelven de manera a través de la historia oral. Bueno, me avisas cuando me pase de tiempo. Yo quería empezar con esta imagen, porque esta es una imagen de julio del 71, del 25 de julio del 71. Esto es el contexto en el que estamos. Es Galicia, es Santiago de Compostela, es Año Santo, es Año Jacobeo, de aquella se llamaba Año Santo Compostelano, lo de Jacobeo vino después. Pero bueno, es la imagen oficial. Este es el diario ABC de ese momento, la portada. Curiosamente es la portada del diario ABC, la versión de Sevilla. Es muy interesante ver que la versión en Madrid ya era muy distinta. La versión en Madrid de este mismo día hablaba de Miss Mundo, y la portada era para Miss Mundo, Miss América, lo cual ya está hablando de una España distinta según la versión en Madrid o en Sevilla. Es Miss Mundo, y está hablando de que el hombre va a llegar a la luna, los americanos van a enviar a la luna, mientras que aquí, en la portada de la ABC, que entiendo que era la de Sevilla y la que se editaba a nivel más regional, digamos en provincias, es más clásica. Es la imagen del caudillo rodeado de 20 obispos españoles con un discurso oficial, etcétera, hablando del peligro del materialismo, etcétera. Bueno, eso es una imagen con la que nos podríamos quedar, digamos la imagen oficial de la Galicia de ese momento o de la España de ese momento, pero es que al mismo tiempo tendríamos esta otra. Al margen de esa imagen, estas imágenes son del mismo momento. Son todos libros publicados en Galicia entre el año 70 y 72. Son todos libros publicados en gallego, son todos libros de corrientes progresistas, y eran los libros que leía la militancia y que leían los seminaristas y los sacerdotes gallegos en ese momento. Eran libros con mucho éxito. Una revista como Grial, Revista Galega de Cultura, que se creó en 1963, con un patrocinio previo del cardenal Quiroga. El cardenal Quiroga, cuando es nombrado en 1949 como arzobispo de Santiago, ya venía de ser obispo de Mondoñedo, recibe unas grandes loas por parte de todo el movimiento galleguista, que hasta ese momento estaba excluido tras la Guerra Civil, porque el cardenal Quiroga había sido en su momento un sacerdote promotor del galleguismo, de la utilización del gallego en la liturgia, y él había escrito en los años de la República en una revista que se llamaba Logos, una revista que abordaba el tema de la cultura, que sería esto lo que hace luego Grial en los años 30, y en la que él escribe artículos en gallego. Y por lo tanto es recibido con esa loa de, por fin, ahora uno de los nuestros. Y tenemos, bueno, ya el diario La Noche, en ese momento, que es un diario muy proclive al galleguismo, pero luego se va a fundar la generación Galaxia. Galaxia es una editorial, y siempre que hablamos de la lengua gallega y de la cultura gallega, se habla de dos grandes etapas. La edad de oro sería la generación Nos, en los años 20, patrocinada también bajo el amparo de un arzobispo de Santiago, que fue Manuel Lago, que solo estuvo como arzobispo 3 años porque murió, pero es uno de los promotores de del lanzamiento de la generación Nos. Y ahora tenemos la generación Galaxia, que sería la edad de plata del galleguismo, que se desarrolla a partir del año 50, y en el año 63 ya tiene Revista de Economía de Galicia, tiene Grial, y tiene una editorial que nace en el año 70, que es Sept, que se va a dedicar a reflejar todas las corrientes que van a unir progresismo, la apuesta por la reforma conciliar, pero también identificada con el galleguismo en este momento. Y ese es un factor, creo que diferencial, que es un componente más a explicar dentro de todo lo que va a ocurrir con el proceso de la Asamblea Conjunta. Bueno, pero ¿qué era Galicia en el año 1970? Bueno, esto era Galicia, en el contexto gallego en 1970, un país muy rural, extremadamente rural.
pues si lo comparamos con España, por ejemplo, la población que vivía en núcleos con más de 10.000 habitantes era solo el 23%. Si eso lo podemos considerar ciudades. Teóricamente son ciudades, más de 10.000 habitantes. Solo había 7 núcleos de población en Galicia que tuvieran más de 10.000 habitantes. Todos los demás tenían menos de 10.000 habitantes. Pero es que además la población activa en el sector primario en 1970 todavía era el 58%. Es decir, hay un proceso de industrialización, pero comparado con el resto de España, ese proceso de industrialización va mucho más tardío. Los sacerdotes gallegos nacidos en núcleos urbanos, según la encuesta de 1970, eran el 14%. Núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes. Si lo llevamos a núcleos urbanos de más de 100.000 habitantes, solo había 2, Vigo y A Coruña, estamos en un 5%. Y los sacerdotes gallegos que ejercen en el mundo urbano, que realizan sus tareas pastorales en el mundo urbano, son solo el 28%. Pero bueno, ahí sí que están un poco en proporción con el peso de las ciudades en Galicia, el 23%, 28% del mundo. Estamos hablando siempre de sacerdotes diocesanos, del clero secular. Además, un 32% de la población gallega reside en núcleos de menos de 1.000 habitantes, pero que exista un mundo rural no quiere decir que ese mundo rural no esté cambiando. Ese mundo rural está cambiando dramáticamente. Hay un conflicto de modernización y secularización con el mundo rural que está en un proceso de crisis aguda. Ese mundo rural tiene un descenso demográfico brutal en esos años. Galicia en estos años está perdiendo población. Toda España gana población. Galicia pierde población, porque tiene un proceso migratorio brutal. Los años 60 son los años del el 40% de los inmigrantes españoles salen de las provincias gallegas, y fundamentalmente de Lugo y Ourense. Cuando veamos las encuestas del año 1968 o 1970, en los párrocos dicen, bueno, es que aquí solo vienen mujeres, pero es que solo pueden venir mujeres, porque aquí no hay hombres. Todos los hombres están en la emigración. Entonces, ese factor es muy importante también. Es un mundo rural en crisis, amenazado. Es un mundo rural en el que se habla esa lengua gallega, que no está utilizada oficialmente, reconocido oficialmente, pero es el mundo, digamos, de la población tradicional en Galicia. Un mundo con una gran dispersión demográfica y, por poner un dato, Galicia supone en ese momento, no es ahora muy distinto el dato, pero en aquel momento era más claro, el 51% de los núcleos de población de toda España, que es un dato muy importante para hablar de esa dispersión. Bien, tenemos 5 diócesis. La diócesis que realmente va a pesar simbólicamente, territorialmente, económicamente, demográficamente, clericalmente, es Santiago. Santiago es el centro. Santiago es a donde van a mirar el resto de las diócesis. Lo que ocurra en Santiago va a ser el centro de si hay innovación, si hay reforma, si hay reacción. Santiago tiene un peso mucho mayor, pero además tiene un peso simbólico decisivo. Cuando ayer decía, bueno, Galicia va por delante, lo decía también como provocación, ¿no? En la guerra civil, como campo de experimentación, pero a nivel eclesial es que muchas veces ha sido así. El hecho de que Santiago de Compostela sea un centro muy simbólico para la Iglesia española, lo es también para el Vaticano. No es casual que sea Eijo Garay, de Vigo, gallego, arzobispo de Madrid, que luego estemos hablando de José Guerra Campos, compostelano, de Santiago, que se forma en Santiago y que luego va a ser obispo auxiliar de Madrid y director de la Acción Católica, con lo que sabemos. Cardenal Quiroga, Santiago de Compostela, presidente de la Conferencia Episcopal Española, pero es que luego vamos a tener a Ángel Suquía, que va a estar primero en Santiago de Compostela y luego acaba en Madrid, y luego acabamos con Rocco Varela, que va a estar primero en Santiago de Compostela, gallego, y acaba en Madrid. Es decir, hay una conexión donde Santiago es una pieza básica en el encaje eclesial. Por lo tanto, lo que ocurre en Santiago es muy importante. Yo tenía 3 maneras de exponer la conferencia para dispersar ideas, que es un poco la idea. La ponencia, he enviado un borrador a los que participabais como ponentes. Digo que podéis hacer preguntas a través de ese borrador, estaba ahí escrito. También tenéis un esquema que no estoy siguiendo, como habéis visto, pero que me podéis preguntar sobre el esquema. De alguna manera van a salir todas estas cuestiones, pero me parece que, bueno, las imágenes pueden servir para situarnos y provocar algunas ideas que puedan sugerir luego el debate. ¿Por qué pongo esto? Bueno, esto es un esquema, es el organigrama del Concilio Pastoral de Galicia. Esto está hecho ya en marzo de 1969. En Galicia, en las diócesis gallegas, prácticamente no se habla de la Asamblea Conjunta hasta que llega la Asamblea Conjunta. Porque desde marzo de 1966, el centro de actuación está en un proceso que es el proceso del Concilio Pastoral de Galicia, impulsado por el cardenal Quiroga,
que se inicia ya en ese momento, justo coincidiendo a la vuelta de su regreso de Madrid, cuando él es nombrado presidente de la Conferencia Episcopal. Él se compromete a hacer un concilio pastoral en Galicia que reúna a clero diocesano, a religiosos y a laicos para decidir y poner en práctica el concilio en todas las diócesis gallegas, con esa visión regional. Es un proceso muy intenso, con muchas reuniones. Afortunadamente tenemos todas las actas de esas reuniones. Y hasta marzo de 1969 es el proceso prioritario de la Iglesia gallega. Y es un proceso que genera muchas esperanzas, muchas posibilidades de cambio, mucha alternativa, y también genera mucha esperanza dentro del movimiento regionalista, galleguista, etc. Concilio Pastoral de Galicia, que es como se va a llamar. Al principio se llama sínodo, pero luego se decide oficialmente, todos los obispos de Galicia deciden, no, se va a llamar Concilio Pastoral de Galicia. Y esa es la pretensión. Digamos que la Asamblea Conjunta y la puesta en marcha de la Asamblea Conjunta paraliza ese proceso. Lo ralentiza y lo paraliza. Se dice, bueno, hay una prioridad ahora que es resolver el tema de la Asamblea Conjunta Nacional y, por lo tanto, esto queda tal como está aquí, con todas las ponencias previstas, con todas las comisiones previstas, pero queda en suspenso. Porque ahora tenemos que hacer la encuesta nacional, la Asamblea y después de la Asamblea Conjunta ya veremos cómo retomamos esto para ponerlo en marcha. Esa es la promesa que queda ahí. Por lo tanto, es un factor muy importante a tener en cuenta. El otro factor es lo que ocurre en 1968. En Galicia sí tenemos una revolución del 68 y otra vez volvemos a ser previos. La de Galicia es en marzo. En marzo de 1968, una gran revuelta universitaria en la Universidad de Santiago, que es la única universidad que hay en ese momento en Galicia. Es interesante ver quiénes están en esa revuelta universitaria. Yo he puesto en la ponencia un informe de la JOC del año 66, del delegado regional de JOC en Galicia en el año 66, que habla de la reunión tenida en el año santo de 1985, con más de 1.200 jóvenes en Santiago. Como eso va a ser considerado, 1.200 jóvenes obreros de la JOC en Santiago, va a ser considerado también peligroso por algunas autoridades del régimen por su carácter asambleario. Y en esa reunión de 1965 del año santo están José Luis Pérez Touriño, que va a ser presidente de la Xunta con el Partido Socialista, está Vicente Álvarez Areces, que va a ser presidente del Principado de Asturias con el Partido Socialista, está José Manuel Beiras, que va a ser diputado por el Bloque Nacionalista Galego, fundador del Bloque Nacionalista Galego y en aquel momento del Partido Socialista de Galicia, y está Camilo Nogueira. Todos están en ese encuentro de la JOC. Y luego están en 1968, en marzo del 68. Pongo este texto de febrero del 68 porque es cuando José Ramón Barreiro Fernández, que es el delegado diocesano nombrado por el obispo, por el cardenal Quiroga, para poner en marcha el concilio en Santiago, ¿qué es lo que dice en febrero del 68? Y febrero del 68 marca la polarización, la aceleración. Presenta ante el Consejo Presbiterial de Santiago, que como veremos luego el Consejo Presbiterial estaba formado por los más fieles a la visión tradicional y también por una edad muy elevada con respecto a lo que era el clero diocesano de Santiago en ese momento, dice: el concilio pretende poner en tensión misional a Galicia, tensión misional, comprometiendo por igual a clero y laicado. Y dice, me interesa lo último, cuantos pasos se han dado hasta ahora han sido consultados con la jerarquía. En adelante contaremos con todo el pueblo de Dios, laicos y sacerdotes, que irán marcando el camino a seguir. El camino será ahora recorrido por todos. Esto es febrero del 68. Como digo, esto se paraliza en marzo del 69 y crea una tensión. Bueno, hay que esperar a que se resuelva la cuestión en la Asamblea Conjunta para, bueno, es un ingrediente más en esa tensión postconciliar. Y la revuelta universitaria del... 5 minutos, sí, la revuelta universitaria del 68 en Santiago acelera esa tensión, porque incide también en el clero, y desde luego las declaraciones a partir del 68 del galleguismo, del movimiento en favor del espíritu del concilio, etcétera, van a ser mucho más llamativas, mucho más expresivas. En concreto, este libro, que es el que abre esa tendencia nueva, esa colección nueva de la editorial Era Nueva, de enero de 1970, dice: una nueva era, una nueva etapa. Está a nacer una nueva Iglesia universal en la Iglesia gallega, marcada por el acontecimiento conciliar. Galicia se encuentra en un momento decisivo de su crecimiento como realidad histórica, el momento que puede tener consecuencias incalculables para el destino individual y colectivo de nuestro pueblo. Y me parece muy interesante esto, que es lo que aparece en la contraportada que inaugura la serie. Destino que late, en fin, se sepa o no,
y puede haber gentes muy cultas que no lo sepan, en los estratos más fondos y auténticos del corazón de todo gallego. Es decir, hay ahí un sentimiento galleguista que está emergiendo con una fuerza muy importante y con esa incidencia. Por lo tanto, el concilio se compagina con la asamblea. Y ahí pongo dos imágenes. Una, el boletín informativo sobre el concilio, que se editan dos, una en febrero del 71 y otra en mayo del 71, y uno lo que dice el boletín oficial del Arzobispado de Santiago sobre la asamblea conjunta, que dice muy poco. Así como el concilio dice, de la asamblea conjunta dice esto: al cerrar este número del boletín, estamos en julio. Prosiguen todavía las sesiones de la asamblea conjunta obispos sacerdotes en su fase diocesana, iniciada el 5 de junio en el Seminario Mayor. En un número próximo extraordinario se hará una información de la misma con la publicación de las conclusiones en ella aprobadas. Jamás se publicaron las conclusiones. Jamás. ¿No? ¿Por qué no se publicaron? Porque, evidentemente, las asambleas diocesanas y la asamblea conjunta fueron un golpe muy duro, un impacto muy duro, sus resultados, contra la jerarquía. Aquí es de la encuesta realizada en el año 70, nos permite ver muy bien la diferencia por grupos de edades. Esto es dentro de la Archidiócesis de Santiago. Vemos que los grupos que se consideran socialistas o partidarios de movimientos obreros, república, autonomía regional, comunismo, anarquismo, son ampliamente mayoritarios por debajo de los 50 años, mientras que los grupos que están a favor de la monarquía, situación actual de España, por cierto, muy pocos, y Falange, prácticamente ínfimo, son siempre mayoritarios a partir de los 50. Hay un choque generacional que es muy evidente, muy contundente, y que se va a dar en las asambleas. Ese choque generacional se expresa en el Consejo Presbiterial. Los consejos presbiteriales están dominados por las altas edades. Vemos ahí el peso que tiene estadísticamente el porcentaje del clero. Más del 50% tiene menos de 40 años, en 1970. Y, sin embargo, el Consejo Presbiterial está dominado en más de un 55% por personas de más de 50 años. Es decir, el choque generacional es muy, muy brutal y muy intenso. Y se aprecia también en los seminarios. Todo el conflicto que hay en los seminarios entre marzo y mayo de 1971. El Seminario de Santiago está en huelga. Los seminaristas han hecho una huelga para protestar contra las medidas que se han aplicado por no aprobar sus propuestas de reforma del seminario, etc. Y ahí llega la asamblea conjunta. Y tenemos además una crisis estadística brutal de los seminarios gallegos en ese momento. Bien, 2 minutos y acabo. Ponencia de la Asamblea Diocesana de Santiago. Este, digamos, es el líder, es el que lidera. El hombre que ha sido el hombre de confianza del cardenal Quiroga para llevar a cabo la Asamblea, el Concilio Pastoral de Galicia, el hombre que había estado 7 años formándose en Roma durante el concilio, José Ramón Barreiro Fernández. Mi director de tesis, esto ya queda al margen, pero bueno, también como dato, es el que lidera, es el que va a ser presidente de la Asamblea Regional. Y tiene un discurso en el año 71, antes hablábamos de un discurso en el 68, dice: los datos señalan un clarísimo divorcio entre el ejercicio de autoridad del obispo y el clero de Santiago. Ahora bien, este divorcio, a nuestro entender, no responde a un repudio de la autoridad como tal, como pretende afirmar el autor del documento análisis. Es decir, hay una crítica a los documentos oficiales que se han utilizado previamente, como si la autoridad estuviera en descrédito, sino un repudio a modos concretos de ejercer la autoridad. Hay una angustiosa búsqueda de la autoridad del obispo. No hay un rechazo de la autoridad en cuanto tal. Lo que sí se rechaza son los modos actuales de ejercer la autoridad. Esta situación de divorcio adquiere en nuestra diócesis peculiares matices. Lo prueba el hecho de que los porcentajes son más elevados que la media nacional, pese a que estos son ya de por sí muy elevados. Y estamos hablando del cardenal Quiroga, que era el presidente de la Comisión Episcopal del Clero, el cual tenía un peso simbólico muy importante. El diagnóstico expresado en pocas palabras no es difícil. Para la gran mayoría del clero de esta diócesis la situación es muy grave. Esta asamblea debe realizarse teniendo esta conciencia. Bueno, eso es la asamblea diocesana, que acaba con unas propuestas muy, podríamos decir, progresistas o incluso rupturistas. Una de ellas es que el Consejo Presbiterial debe desaparecer, anularse como está. Otra es que los cabildos deben desaparecer, etc. Y se llega a la asamblea regional de las 5 diócesis. ¿Quiénes salen elegidos en la asamblea regional de las 5 diócesis? Barreiro Fernández por Santiago, el hombre que se ha enfrentado al cardenal; Celso Montero Rodríguez, en otro grupo que venía de la diócesis de Orense y se enfrentaba al obispo Tomiño de Orense, un obispo muy integrista, muy conservador; Celso Montero Rodríguez, senador del Partido Socialista desde 1979 a 1996, el senador más votado en Galicia siempre, en todas las elecciones, por la provincia de Orense. Y Teolindo Fernández Gómez, de Lugo, también muy enfrentado al obispo Ona de Chave, que
es elegido por ese grupo y que luego, por ejemplo, encontramos debates entre Teolindo Fernández y Rouco Varela, cuando este va a ser designado obispo auxiliar de Santiago, de 78 y 79, muy intensos. Es decir, estamos hablando de 3 símbolos claramente de la posición antijerárquica o de la posición, podríamos decir, anti-establishment o antisistema. Por lo tanto, esas conclusiones no se van a publicar nunca y la Asamblea Diocesana, cuando llegue a la Asamblea, después de la Asamblea Conjunta Nacional, va a quedar diluida, etc. Acabo aquí con el comunicado de la reacción. 300 sacerdotes de Galicia, decíamos, teníamos 300 por poner la estadística anterior, teníamos un número de sacerdotes, 3.200, 3.300 sacerdotes en ese momento. 300 se firman un comunicado en contra de lo sucedido en la Asamblea Interdiocesana y solo voy a, si me deja, llama la atención por lo menos ese título. Queremos ser regidos por los obispos y no por grupos pseudodemocráticos, ¿no? Que se publica justo antes de la Asamblea Conjunta. Bueno, habría mucho más que decir, pero como provocación ya está bien. Gracias.